Listo. Bueno, estamos. Buenas tardes a todos los que ya nos están acompañando en este quinto conversatorio que organizamos en conjunto el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile y la Universidad Finisterre a través del Diplomado en Periodismo Deportivo Digital que organizamos en conjunto. Agradecemos, bueno, la presencia de nuestro invitado especial del día de hoy, el periodista argentino, destacado periodista argentino Julián Mozo. También contamos con la presencia de Danilo Díaz, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Pablo Vargas Sec, también miembro del directorio del Círculo de Periodistas Deportivos, y don Sergio Gilbert, director del diplomado que organizamos en conjunto con el Círculo y la Universidad Finisterre. Antes de comenzar, quisiéramos no dejar pasar por debajo de la mesa, recordar, bueno, la figura de Patricio Rodríguez, de Pato Rodríguez, histórico coach del tenis chileno, y bueno, representante por muchos años del deporte aquí en este país, que falleció esta tarde, falleció en horas, perdón, en horas de la mañana, entiendo. Y nada, queríamos, bueno, recordar su legado y digamos, el aporte que representó para el deporte nacional. Aprovecho, bueno, además de agradecer la presencia de Julián, darle la palabra a nuestro presidente, a don Danilo, para que, bueno, entremos en materia ya en este quinto conversatorio. Muchas gracias, Javier. Lo primero, agradecer a Julián por estar con nosotros, histórico redactor del diario Olé, y que creo y homenajeando también al Pato Rodríguez, el capitán del equipo, que fue el capitán del equipo de Chile en los Juegos Olímpicos de Atenas, cuando se consigue el mayor éxito en la historia del deporte nacional, que es la doble medalla de oro de Masú González en el doble y de Masú en el single. Y Julián, a ti te tocó vivir algo que me parece que es como el sueño del pibe de todo periodista que ama un deporte, como fue seguir la trayectoria de una generación extraordinaria, que el año 2004 gana el oro olímpico, pero que desde Valdivia en el año 2001, en el sudamericano, aparece un grupo de jugadores impresionantes, y que esa semilla que me parece que está en la Liga Nacional y en el trabajo de León Nagnudel y también de Osvaldo Ricardo Orcasita en la revista El Gráfico como promotores de la Liga Nacional, partió allá por los años 80, y a ti como periodista te tocó tener la posibilidad de cubrir prácticamente 20, 25 años de gloria. Es como el sueño del pibe, ¿no? Casi nunca escribir de derrota. Bueno, primero, buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes, compartiendo este momento. Y la verdad que el otro día lo escuchaba a Manu a Ginóbili diciendo una cosa que se valora poco en el ámbito, digamos, en este caso hablaba él de la élite del deporte, que es de la suerte, ¿no? Él contaba una anécdota donde él casi tiene un accidente automovilístico, que se mata en la ruta en el año 2004, antes de los Juegos Olímpicos, en su luna de miel, y él decía que a veces quiere pasar un auto, se larga a pasar y venía un camión de frente y se tiene que tirar a la banquina, ¿no? Y él decía que poco valorado está la suerte, y en este caso lo llevo para mi lado, ¿no? Para la suerte que tuve yo como periodista, como clase 74, haber comenzado prácticamente mi camino en el periodismo en el año 96-97, cuando estaba despertando esa generación, que la génesis la podemos encontrar, la primera génesis en el 93, 94, cuando en las elecciones juveniles empezaron a encontrar esa base de jugadores que empieza a mostrarse a nivel latinoamericano en el 99, y como vos decías, sobre todo en aquel sudamericano de Valdivia y después en aquel premundial de Neuquén, empieza ya a mostrar las garras que definitivamente la mostraría a nivel mundial, justamente en el Mundial de Indianápolis 2002 con el segundo puesto, después con la medalla de oro, luego la medalla de bronce y todo lo que después que vino. Pero la verdad que sí, porque realmente lo que yo siento, para resumirlo, es que cuando a uno le toca una misión así, un objetivo en este caso profesional o periodístico, yo siento que en todo momento aprendí. O sea, la generación dorada, como era tan exigente con ellos mismos, como compañeros, con los entrenadores, con los dirigentes, siempre fueron muy exigentes con el periodismo también. Y yo siempre sentí esa exigencia de estar a la altura. O sea, uno cuando se sentaba a hacer una nota con Ginóbili, con Escola, o cuando tenía que hacer una crónica, un análisis de un partido, analizar una cosa o la otra, no podía improvisar. No podía decir algo con liviandad, no podía opinar sin fundamentos, no podía no argumentar.
porque si no era, no sé si ustedes conocen el juego de la oca, que acá en Argentina el juego de la oca, el de tablero, donde vos avanzás 4 casilleros, o te toca una prenda y retrocedes 4. Con la generación dorada era así. Cuando vos cubrías la generación dorada y si no aprendías, entre comillas, a ser un buen profesional, a estar a la altura de ellos, hacías una buena nota, una buena cosa, sumabas 4 casilleros. Cometías un error, un acto de falta de profesionalismo, opinabas sin argumentos, retrocedías 4. Entonces, a mí me parece que a lo largo de esos años, más allá de la pasión que yo siento por la profesión, creo que ellos también me enseñaron a ser un mejor periodista. Me llevaron, me pusieron la vara alta, me pusieron la exigencia alta, y si bien ellos no conocen de periodismo, son gente tan preparada, más allá del deporte, son deportistas, pero son personas realmente con una cultura general en general que va mucho más allá del deportista promedio. Yo siento que en todo momento me exigieron, y eso realmente, más allá de escribir sobre victorias y vivir momentos épicos y momentos emocionantes y que quedaron en la memoria colectiva de no solamente los argentinos, sino de muchos latinoamericanos, yo siento que me hicieron un mejor profesional. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido. Eh, ¿Cómo estás? este es un tema que es absolutamente recurrente en los periodistas, y yo creo que estás enunciando algo. ¿Cómo se puede también cubrir el éxito sin involucrarse emocionalmente o tan emocionalmente con lo que está pasando? Siempre nos preguntan a los periodistas o nos dicen que tenemos que ser fríos o tenemos que ser analíticos, tenemos que ponernos un poco por sobre las contingencias, y tú viviste, y todos los periodistas hemos vivido quizás en momentos en que es casi imposible alejarse emocionalmente del objetivo periodístico. ¿Tú cómo lo manejaste, cómo lo viste y cómo lo ves tú en esta aventura que tú has tenido con la selección argentina de básquetbol? Yo tuve una suerte que siempre lo digo, que es que siempre yo de los 8 o 9 años, armaba cuadernos, seguía el deporte, seguía deportistas, seguía selecciones, seguía todo, desde automovilismo, tenis, fútbol, básquet. Yo siempre fui un apasionado por el periodismo. Entonces, a mí todas las cosas que viví, las viví como periodista, no las viví como hincha. Eh, si yo tuviera que hablar de fútbol sería otra cosa, porque yo ahí sí doy rienda más suelta a mi pasión, que soy de River, y ahí yo sí, como no trabajo de eso, como no soy básicamente un periodista de fútbol, sí pude dar rienda suelta más a mi pasión. Después en el básquet no me pasó. Yo igual no soy cholulo, no tengo una foto con Ginóbili, nunca pedí un autógrafo, nunca pedí una camiseta, nunca me interesó. O sea, para mí mi momento, mi privilegio era cubrirlos a ellos y cubrir esa selección, o cubrir una final de NBA, o cubrir a Jordan. Nunca me interesó mucho, nunca fui cholulo. Entonces, recuerdo, si tuviera que decir puntualmente con una anécdota, recuerdo 2 momentos donde realmente yo no fui el periodista que fui siempre, que fue cuando le ganamos al Dream Team en el 2002, pero no porque yo haya tenido un fanatismo y haya vivido el partido como un hincha, lo viví como un periodista, pero cuando llegué a la zona mixta, los jugadores venían corriendo, emocionados, gritando, y ellos nos abrazaron a nosotros. O sea, fue el único momento donde yo me encontré así, los tuve que abrazar. Recuerdo el abrazo del Chapo Nocioni como si fuera hoy. Recuerdo que después el Colombo Kubicki me regaló la camiseta cuando yo nunca se la pedí. Y después sí recuerdo como hincha, en el único momento donde yo me puse muy mal porque yo me estaba dando cuenta que nos robaban fue en la final de ese mismo torneo, donde yo tenía 26 años, y realmente me di cuenta en la cancha que estaba haciendo un robo. O sea, lo de Yugoslavia, esos últimos minutos de la Yugoslavia, yo me di cuenta, lo máximo que hice fue pegarle una trompada a un pupitre, porque me di cuenta y gritaba, nos están robando, porque me daba cuenta claramente cómo estaba pasando eso y que tenía que ver con la llegada que tenía Yugoslavia en FIBA y el poder que tenía Yugoslavia y el poder que no tenía Argentina en el básquet, ¿no? Porque no es el poder que tuvo en el fútbol. Fueron los únicos 2 momentos en prácticamente 22, 23 años de profesión que yo pude realmente notar que no era el periodista. Después, en general, pude manejarlo muy bien porque yo estaba siempre pensando en lo que tenía que escribir. O sea, yo estaba viendo el partido y yo no, digamos, si uno se pone como un hincha, no ve. O sea, no ve no solamente porque se pone como un fanático, sino porque no ve. O sea, si vos te pones a festejar un punto, no ves qué pasó. No ves cómo lo festejó, no ves qué pasó después, no ves si hay un técnico, si hay una falta, si cómo fue la jugada.
Entonces yo siempre estaba pensando en mi crónica, o sea, yo siempre pensaba en que mi nombre iba a estar en una crónica, en un análisis, y tenía que ser la mejor crónica de la historia. Yo siempre sentí que mi nueva crónica, mi nueva entrevista tenía que ser la mejor que yo haya escrito. Y cuando vos estás viviendo un momento tan determinante en la vida del deporte argentino, en este caso, como era una final mundial, yo, yo no sentía la responsabilidad, pero la pensaba. O sea, yo estaba en una final de un mundial y yo tenía que mirar todo, yo tenía que ver todo, yo no podía equivocarme. Hoy en día todo el mundo ve todo, en ese momento no todo el mundo veía todo. Y la verdad que yo tenía que ser el transmisor de eso y no podía estar pensando como un hincha. Así que para mí en eso fue bastante fácil. Pablo. Pablo, estamos reiniciándole el audio, Sí. ¿no? Ahí está. Esta es la televisión en vivo. Ahí está. Julián, hola. Te saludo de nuevo. Me gustaría que nos contaras un poco, recién hablabas de la exigencia que imponía un equipo como el de la generación dorada para los especialistas de básquetbol en Argentina. ¿Cuál crees tú que fueron las claves para ustedes como periodistas cubriendo ese equipo para estar a la altura de esa, de algún modo, de esa exigencia, tal vez no expectativas, pero sí exigencias que imponía un equipo con 2 o 3 jugadores de un nivel intelectual distinto al de la media de los deportistas de élite en general, y que además tenían un talento que era particular? Mirá, te voy a contar con alguna anécdota, con alguna cuestión que me pasó a mí. Primero uno tenía digamos, estar muy preparado en todo sentido. Obviamente que no sabemos del juego como saben ellos, ni como los entrenadores, porque realmente el básquet es un deporte tan profundo que es muy difícil que un periodista tenga los conocimientos que tiene un entrenador o los jugadores. O sea que siempre nuestros análisis van un poco más por fuera del nivel que puede tener una lista que es un entrenador, pero el resto de las cosas teníamos que saberlas. O sea, yo me sentaba a hacer una entrevista con Ginóbili y tenía que tener las mejores 10, 12, 14, 15 preguntas, todas anotadas, todas pensadas, todas con fundamento. O sea, ese nivel se sentía. Y después, en todo, o sea, cómo pedir la entrevista, cómo hacerla. O sea, yo recuerdo puntualmente, antes de Londres, antes de los Juegos Olímpicos que yo fui a cubrir, yo pedí una entrevista con Ginóbili, el jefe de prensa de la CAB, semanas antes. Y la entrevista no llegaba, yo la necesitaba para mi apertura de juego, digamos, de juego olímpico, ¿no? del anuncio. Y recuerdo que me llama el jefe de prensa, estábamos en Barcelona antes de llegar a Londres, en los amistosos, y me dice, mañana a las 10 de la mañana estate en el hotel porque te va a dar la entrevista a Manu. Son 10 minutos, me dice. Bueno, yo llego ahí, me acuerdo, yo grababa ya con un celular, pongo el celular a grabar con Manu, hago la nota, y yo recuerdo cuando termina, miro el celular para poner lógicamente el parar en la grabación, y veo 12 minutos 40. Entonces termino la nota y le digo, bueno, Manu, muy buena nota, te agradezco mucho. Manu tenía la diferencia de cuando te daba una nota era perfecta, porque los 10, 12, 15, 20 minutos que él te diera, sus respuestas eran comprometidas, analíticas, descriptivas, eran brillantes. Entonces vos con 10 minutos tenías material suficiente, aunque parezca poco. Pero yo soy larguero, como se darán cuenta cuando hablo, y me pasé. Entonces Manu me dice, muchas gracias Julián, buena nota. La próxima vez que sean 10, me dice. Uno lo podrá ver, yo lo conocía del año 97 a él, o sea, en ese momento hace 15 años que lo conocía. Uno puede decir, va, Manu, por 2 minutos y medio, ¿a vos te parece decir eso? O sea, él era perfecto, él a las 10 estaba ahí, eran 10 minutos, me dio una nota perfecta. Él requería que nosotros fuéramos igual. No sé si eso te responde la pregunta, pero es un poco una anécdota que para mí resume esa exigencia que nosotros teníamos. Y si vos no la cumplías o no la querías ver, eso te redundaba en que no había notas, en que ellos no te respetaban. Y yo creo que hoy en día, después de que muchos se retiraron y tuve un acercamiento mucho mayor, porque yo en ese momento no permitía, ni ellos lo permitían, ni yo lo tenía hacia ellos. Ellos no permitían un gran acercamiento, ninguno, y yo no lo quería porque realmente hubo momentos que había que criticarlos. Y si uno es muy amigo de un jugador, es muy difícil, o se te mezclan los sentimientos y no sos lo suficientemente objetivo. Entonces, yo en todo momento esa exigencia la sentí y creo que respondí, y con el tiempo ellos de alguna manera me lo reconocieron, con notas hoy en día, con una relación de amistad con alguno de ellos, y con el respeto. Me parece que yo hoy soy amigo de algunos después de retirados, de otros no, pero creo que en la mayoría de los casos
hay un respeto y un reconocimiento a haberlo seguido con estas pautas que yo les estoy contando, ¿no? Bueno, antes de la próxima pregunta quiero saludar a mucha gente del básquetbol, entrenadores, está Cristian Santander, vemos a Pablo Ares, Miguel Ureta, Sergio Montoya, está Nelson Quirós, la familia de, si es que se me escapa alguno que me excuse, la familia del básquetbol chileno. Qué Y la lindo, pregunta, qué lindo. y la pregunta, Julián, que muchas veces nos hacemos y nos hemos hecho con muchos entrenadores conversando, con amigos del básquetbol, es ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo Y ese hicieron es ustedes? ¿Cómo lo hizo el básquetbol argentino para transformarse en 20? Porque siempre tuvieron gente alta, pero yo leía las crónicas, me recuerdo de Orcasita, las crónicas tuyas, las crónicas de Corroño, el gráfico que hablaban, que tenían un problema de estatura, que les faltaba gente alta. Pero de pronto, y ustedes siempre tuvieron buenos jugadores, pero algo faltaba. Y de pronto, me recuerdo incluso el Mundial del 90, pero de pronto en menos de 5 años, 10 años algo pasa, pero ¿qué fue el trabajo? ¿Cómo lo lograron hacer? ¿Cómo se involucró el básquetbol argentino para dar ese salto y transformarse en una potencia que el año pasado demuestran que, quizá una falta de respeto lo que voy a decir, pero que el básquetbol argentino era más que Ginóbili, porque llegan a la final del Mundial? Y la verdad que es un poco el libro que nos debemos, es todo un proceso, digamos, larguísimo, donde ha habido una cantidad de actores que han colaborado para esto. O sea, es como vos decías, o sea, si uno sale a la calle en Buenos Aires es prácticamente como si sale a la calle en cualquier lugar de acá de Argentina. No ves gente alta, acá no hay gente de 2 metros. O sea, no podemos ser una potencia del básquet, un equipo que realmente no tiene gente alta y que tiene gente blanca. O sea, la realidad es que el básquet es básicamente, en general, un deporte de gente negra, de afroamericanos, por su capacidad atlética, por su tradición. Y la verdad que eso es un proceso que arrancó, que, digamos, que ningún actor se puede soslayar, ni en ningún momento. O sea, obviamente que lo que impacta es la generación dorada y todo lo que logró, y ese escalón enorme, que es el último escalón que sube la generación dorada, y que ahora subió esta nueva camada, que es el más alto y el más difícil, que es agarrarse del élite, llegar a las estrellas y quedarse agarrado de ahí, en un deporte que ha sido dominado por los eslavos, digamos, por los yugoslavos y sus descendientes, por los rusos y descendientes, y sobre todo por Estados Unidos. Recién ahí nos saludaba Cristian Santander, el otro día hablaba con su hermano sobre la escuela argentina. Me parece que ya es hora, después de mucho tiempo, que se empiece a hablar. Se habló de la escuela yugoslava, de la escuela rusa, de la escuela americana, de la escuela que en algún momento se puede decir hasta lituana, y yo creo que sin ninguna duda, aunque estemos acá abajo, como algunos dicen, en el traste del mundo, me parece que es necesario que se hable de la escuela argentina, porque esto no es casualidad. Con esta nueva camada, este nuevo subcampeonato mundial, se confirma que Argentina siempre tuvo todos los condimentos. Por ahí no tuvo esa capacidad física, no tuvo esa altura, pero lo disimuló con otras cosas. Obviamente, esa selección argentina que llegó tan alto, tuvo ese máster en Europa que no tenían antes. O sea, Argentina siempre tuvo muy buenos seleccionados. Le costaba, ¿por qué? Porque competía acá. Tenía una gran liga nacional, muy fuerte, una buena selección, pero que tenía que empezar a competir de un mes para otro con jugadores que no conocía, con un nivel de exigencia y un nivel físico que no conocía. O sea, yo hablaba con Milanesio, un ícono de la Liga Nacional. Milanesio tenía unos bracitos así de chiquititos. O sea, y cuando iba, que acá la rompía, iba a jugar allá, se encontraban que los bases de los otros equipos tenían unos brazos así. Entonces, la realidad era eso. Así que me parece que esa selección, que siempre tuvo todo ese proceso adelantado, logró un máster, digamos, una especialización cuando se fue a Europa. Cuando todos esos jugadores súper talentosos, que si vos te das cuenta, entre Sconocini y Montecchia, que son 71, hasta Delfino, que es 81, en esos 10 años metimos 20 jugadores de élite. Eso es algo muy singular. Y después que esos 20 jugadores se hayan ido afuera y hayan aprendido de los técnicos yugoslavos, de las organizaciones europeas, competir todos los días contra los jugadores que ellos después iban a enfrentar, hizo que esos jugadores, que tienen una ambición enorme, además de un talento y unos intangibles de cultura general, y una ambición y una determinación muy grandes, lograron un nivel de profesionalismo, un nivel físico, un nivel técnico, un nivel de roce internacional, que hizo que cuando fueran a competir fueran iguales, no sintieran esa diferencia
con el europeo o con el estadounidense. Ellos se sentían pares, o sea, Oberto, Ginóbili, Scola, iban a competir con Yugoslavia, ellos lo enfrentaban todos los días, sabían que les podían ganar, los conocían sus defectos, sus virtudes. Y después lo otro que hay que mencionar son los entrenadores argentinos. Históricamente Argentina tuvo entrenadores brillantes, grandes formadores, grandes desarrolladores, entrenadores muy comprometidos, muy pasionales. El rol del club de barrio, el rol del dirigente que con defectos, dirigentes pasionales que llevaron a cabo y que juntaron grandes presupuestos para competir. O sea, hay muchos actores que sería muy difícil resumirlo, se ve que no lo estoy logrando en este momento, pero de alguna manera esos son todos los pilares que han hecho que Argentina hoy pueda ser llamada una escuela a nivel internacional. Julián, o sea, tú eres optimista con respecto a que esto se mantenga, porque efectivamente cuando hay grandes generaciones, la pregunta es si va a surgir otra generación para por lo menos igualarla. Nosotros tenemos esa misma discusión acá en Chile con el fútbol y Bielsa y todo lo que ha pasado con la generación del fútbol. ¿Tú ves con optimismo que esto pueda mantenerse en el tiempo y que no haya sido solamente una generación como pudo haber sido? La ilusión y la realidad está. O sea, como esa generación, digamos, esta nueva tiene mucho de los intangibles que tiene la generación dorada. O sea, lo bueno que tuvo la generación dorada, que además de lo que hizo, lo trasladó. Que todavía Scola, con 40 años, sigue en la selección, le ha permitido a esta nueva camada de jugadores recibir la información, no solamente la información, sino los hechos, el día a día que Scola te marca. Entonces, una generación dorada que marcó, que inspiró, que emocionó, no solamente lo hizo, ganó, sino que lo trasladó. O sea, durante muchos años, no solamente Scola, sino Nocioni, Ginóbili, muchos de esos jugadores se quedaron en el tiempo, no solamente para seguir compitiendo, sino para enseñarles el camino a las nuevas camadas. Estos jugadores tuvieron tanta capacidad mental que fueron tan generosos que no solamente se comprometieron con las nuevas generaciones, incluso se han comprometido con lo dirigencial. Recuerdo que en un momento cuando la Confederación Argentina tuvo grandes problemas de honestidad, de administración, los jugadores argentinos amenazaron con no ir al Mundial si no se iban todos los dirigentes que habían llevado a la ruina a la Confederación Argentina. O sea, el compromiso de la generación dorada fue enorme y esto permite que las nuevas generaciones tengan un espejo, pero no solamente un espejo en YouTube, que lo tengan de carne y hueso. La escuela sigue ahí, la escuela sigue marcando el camino, sigue marcando con hechos, no con palabras. Y ese tipo de cosas permite un camino, permite conocer el sendero. Y otra cosa es que los argentinos han vuelto a Europa, porque nosotros tuvimos un bache 10 años donde que por diferentes cuestiones Argentina no tuvo jugadores en Europa. Hoy vemos, está jugando en la fase final de la ACB, lo vemos a Luca Vildosa, lo vemos a Gabriel Deck, lo vemos a Campazzo, lo vemos a ellos volviendo a competir día a día con los mejores. Entonces, yo creo que Argentina no sé si va a tener una camada tan buena como la generación dorada, que durante 10 años fue, si no la mejor del mundo, una de las 3 mejores. Probablemente no estemos en ese lugar, probablemente en el Juego Olímpico del año que viene no nos vaya tan bien como el Mundial, o sí, no lo sé. Lo cierto es que te da la ilusión, pero una ilusión con fundamentos, de que realmente podamos tener, sin una generación tan increíble, generaciones similares. Julián, recién hablabas de la crítica desde la posición de los periodistas, que es precisamente una de las misiones fundamentales del periodismo. ¿Cómo se ejerce la crítica con el nivel de exigencia y con el nivel, por ponerlo de algún modo exagerado, de perfección de ese equipo? ¿Cómo se relaciona la crítica desde esa posición con los jugadores o con un plantel en particular como ese? Mira, te voy a contar una anécdota que la recuerdo como si fuera hoy, porque estaba sentado en este mismo, como en este mismo lugar, frente a una computadora. Esto fue en Singapur, en el año 2006, en la gira previa a que Argentina jugara el Mundial de ese año en Japón. Argentina era muy habitual, sobre todo entre 2003 y 2006, que Argentina tuviera muy malas preparaciones, pero muy malas. De perder con equipos que no estaban en los planes y de perder por paliza con Potencia. Recuerdo ese día porque estaba sentado en el hotel de Singapur y Argentina había perdido, creo, por 23 puntos con España. Una paliza, creo que faltaban 3 o 4 días para el Mundial.
y Argentina había sido un desastre, realmente un desastre. Entonces yo me preguntaba, estaba frente a la computadora, empezaba a escribir, escribía un párrafo y lo borraba. Escribía un párrafo y lo borraba. Y en ese momento digo, había que ser duro, supuestamente, porque Argentina, o sea, estaba la delgada línea entre decir lo que estábamos viendo y a la vez decirlo de una manera no terminante. Viste que ahora es muy normal que el periodista sea terminante, diga, esto es un fracaso, esto es un desastre, este no le puede ganar a nadie, esto no puede seguir así. Y yo con esta selección sentía que esto podía cambiar. Entonces yo estaba escribiendo, o tenía que escribir esa crónica de ese desastre contra España, a días del Mundial, y digo, tengo que escribir que el equipo fue un desastre, que está jugando mal, que la preparación es mala, pero que esto puede cambiar, porque ya me lo había demostrado, y yo ya había cometido el error, no de sentenciar, pero de más o menos, de decir, así no puede ser. Bueno, y en Singapur era claro que así no podía ser, pero era muy probable que 3, 4 días después esto cambiara, porque Argentina, cuando empieza a jugar por los puntos, pasa algo, hace como un switch, digamos, si bien es muy difícil en el alto nivel, no es como uno prende y apaga la luz, no es que es un switch que dice, bueno, ahora empiezo a jugar, pero este equipo tenía como eso, era bastante extraño de explicar y de analizar, pero le pasaba. Entonces yo recuerdo que terminé la crónica, el análisis del partido, lo mandé y dije, fui muy liviano, o sea, dije, jugó mal Argentina, pero ojo, estos muchachos se pueden despertar en 3 días, hay fundamentos, hay historia. Y después quedé pensando, digo, no habré sido medio light, medio débil, tendría que haber ido más al hueso, yo creo que como estamos no podemos volver a tener un gran mundial. Bueno, 4 días después, Argentina debutó en el mundial y le dio una paliza a la Francia que era ya potencia, pero una paliza, y tuvo un mundial brillante que por un triple de Nocioni no llegó a jugar la final. Entonces, ese día, después del mundial, yo recordaba, y lo recuerdo todavía hoy, que había una exigencia enorme, pero también había que tener un cuidado. Había que decir lo que pasaba, pero sabiendo que este equipo podía reaccionar y podía cambiar esa realidad que estábamos viendo. Dentro de eso mismo, Julián, y volviendo a hacerme eco de tus palabras, ¿cómo sientes tú que se definiría una escuela de básquetbol argentina? Si uno piensa en los ejemplos que pusiste, todos tienen un patrón de juego más o menos definido, con los europeos por un lado, con los americanos por otro, con estilos distintos, con concepciones en términos de la valoración del juego individual y de lo atlético distintas. ¿Cómo sientes tú que encaja y cuál es esa definición dentro de lo que se podría conocer como una escuela argentina dentro del básquetbol? Y hay muchas cosas para mencionar. Lo primero que yo mencionaría, que hasta un punto no, es difícil que se entienda, pero realmente solamente con ejemplos se puede entender, es lo del equipo. Me parece que el equipo argentino, los equipos argentinos, han llegado a tal punto de nivel colectivo, de dejar el ego de lado, ha llegado a tal punto que ha sido impactante. O sea, que realmente, digamos, si bien obviamente cada juego colectivo, cada deporte colectivo es fundamental, los equipos, yo creo que Argentina lo ha llevado a otro nivel. Yo creo que el mayor legado que tiene Argentina en el básquetbol mundial es que el todo fue mucho más que la suma de las partes. O sea, si uno suma, por ejemplo, el último subcampeonato mundial del año pasado de Argentina, si uno suma Campazzo más Escola, más Garino, más Deck, no da el subcampeonato argentino. No lo da. Lo da solamente cosas que no se pueden entender, o que se pueden explicar y se pueden entender, pero son muy difíciles de mensurar. Que es cómo los intangibles juegan un papel tan preponderante. Cómo como alguna vez lo graficaba creo que Mañano, que decía, cada uno cuando llega a la selección, abrimos una cajita, abrimos la tapa, cada uno pone su ego, se cierra la tapa, y cuando se abre ya no hay nada. O sea, hay un equipo, no hay yo quiero tantos tiros, yo quiero tantos minutos, yo quiero este papel, no hay nada, hay el equipo, pero de una manera apabullante. Hay millones de ejemplos que marcan de cómo el equipo estuvo por encima y cómo fue un liderazgo compartido, porque ahí opinaban todos. O sea, estaba Ginóbili y Scola,
o Sconocchini, los líderes, pero cuando hablaba Montecchia, que es un jugador de pocas palabras, una persona de pocas palabras, todo el mundo se callaba, o cuando hablaba Leo Gutiérrez, que era el jugador número 11 o 10 o 12 de ese equipo, todo el mundo lo escuchaba porque todos tenían voz, todos eran importantes, a su manera, de distintas maneras, y bueno, y después hay una cuestión de juego, ¿no? O sea, es ese mismo equipo de repartir la pelota, de una gran técnica, de un gran oficio para jugar, de una enorme inteligencia para entender el juego, de entrenadores brillantes para plantear los partidos y jugadores muy inteligentes y muy disciplinados para llevar a cabo. Bueno, muchas veces, si bien es un poco injusto con la sociedad, hemos hablado acá en Argentina, o yo enarbolado esa bandera, de cuánto como país teníamos que aprender del básquet o de las selecciones argentinas. Yo creo que esa generación dorada dejó un legado muy grande. Si vemos los seleccionados argentinos de vóley, de handball, de muchas de las cosas que tiene Argentina, el espejo es la generación dorada. Obviamente, como país es mucho más difícil porque una cosa es 12 jugadores y otra cosa son 40 millones de personas, pero me parece que ese legado que ha dejado la generación dorada para todos nosotros, si cada uno de nosotros lo tomamos en nuestra profesión y en nuestra vida, me parece que es un legado muy inspirador y muy interesante. Julián, si nos permites, vamos a empezar a leer las preguntas de la audiencia. Tenemos Dale. a José de la Fuente, que pregunta: Julián, mis respetos, ¿qué fue de la vida de Milanesio y Spill? Bueno, hace poco, si ahí googlean una nota que pueden googlearla como Marcelo Milanesio, Infobae, Julián Mozo, no sé, como para leerla, es una nota realmente que me dio mucho placer hacer. Marcelo Milanesio no dirigió nunca y se quedó en Córdoba, trabajando muy fuera del básquet, pero sigue siendo uno de los máximos ídolos de la historia de Córdoba y uno de los grandes, digamos, si uno tiene que pensar en un referente, en una imagen de la Liga Nacional Argentina, es Marcelo Milanesio, ¿no? Y bueno, él no ha estado cerca del básquet, aunque nunca, como dice la nota, ha dejado de mirarlo, ha dejado de apasionarse y realmente tiene muchas cosas que aportar, pese a que no las ha aportado directamente porque el camino lo ha llevado hacia otros trabajos. Y Juan Spizzi jugó hasta los 43 años de una manera brillante, porque jugaba en puntas de pie y era un goleador excelso. Después estuvo en la Confederación Argentina trabajando con el básquet, después estuvo en Bahía Básquet también, trabajando con Pepe Sánchez en el proyecto de Bahía Básquet ahí. Y bueno, ahora está más por fuera del básquet, pero han sido realmente jugadores de una camada que no llegó al nivel de la selección de la generación dorada, pero que lo dejó a las puertas. Me parece que la generación dorada captó lo bueno de esa camada y captó lo que no tan bueno. Es era una generación muy buena, pero que, como dice Milanesio en la nota de Infobae que yo le hice, no estuvo unida, o no estuvo lo suficientemente unida que debió haber estado, y no tuvo el roce internacional. La generación dorada vio eso, entendió que la unión era determinante, y entendió que la cuestión física también era determinante. Fueron algunos de los aprendizajes que tomaron la generación dorada de esa camada para llevar al básquet argentino a otro nivel. Ok, fíjate, Pablo Ares pregunta, igual de este tema habíamos hablado antes, ¿cuál es el límite en la relación de deportista y periodista más allá del respeto por la profesión de cada uno? Y, esto sí es importante, si el alto nivel del básquet argentino te llevó a prepararte, a capacitarte, o sea, por ejemplo, hacer clínicas de entrenadores para analizar mejor el juego. Esa es una cuenta pendiente que tuve. Realmente fui a clínicas, pero no aprendí del juego como me hubiera gustado a mí. Okay. El básquet es muy profundo, yo creo que se necesita eso. Lo que pasa es que a veces por ejemplo, para ponerte un ejemplo puntual, uno escribía en Olé o en algunos lugares donde uno no solamente le escribe al ambiente del básquet, sino que le escribe a la generalidad, ¿no? Al hincha de fútbol muchas veces, porque acá Argentina como Chile es un país muy futbolero, y realmente Olé era un diario muy futbolero, y en general todos los medios son absolutamente futboleros, entonces uno no puede llevar el análisis a un punto tan alto en las crónicas, se queda sin líneas. O sea, si yo me pongo a hablar mucho del pick and roll, del pick and pop, de la zona matchup, realmente los llevamos a un nivel de análisis muy grande. Esto no es excusa, porque realmente uno puede cultivarse más, pero bueno, a veces el día a día te va llevando a otro lugar. Yo
yo de alguna manera me especialicé en la información, me especialicé en las entrevistas, realmente para ese lado fue mi búsqueda más por los procesos, por entender los intangibles, por entender la psicología, más que por profundizar en el juego. Me hubiese gustado más, no lo hice, es una cuenta pendiente, no sé si en algún momento lo haré, tal vez no lo necesité tanto en mi profesión, pero bueno, me hubiese gustado, sin duda. Fíjate, Sebastián está y pregunta, Julián destaca mucho el amplio bagaje cultural de los jugadores integrantes de la generación dorada. ¿Crees que eso es producto de un legado de la educación pública argentina o crees que fue más bien un trabajo de la federación o que vino desde casa de cada uno de los jugadores? Sin duda alguna, de los últimos dos, de la casa, de la esencia de cada persona y del sistema público argentino, sin ninguna duda. O sea, el acceso a la educación que hay acá, si uno la quiere, la tiene. Después está en cada uno, como en todos los lugares del mundo, cuánto quiere aprender. O sea, tenemos casos excepcionales. O sea, Ginóbili sabe de todo. O sea, Ginóbili le gusta la geografía y se lee 20 libros de geografía, le empieza a gustar la historia argentina. O sea, yo, por ejemplo, le empezó a gustar el Che Guevara y se leyó 3 libros del Che Guevara. O sea, Adrián Paenza, que es un matemático muy conocido acá en Argentina, antes de publicar un libro de matemáticas, se lo manda a Ginóbili, no para que se lo corrija, pero sí para que lo mire. O sea, Ginóbili, por ejemplo, cuando acá surgió el dólar paralelo, el dólar blue, llamaba a los economistas para que le explicaran el dólar blue. O sea, son tipos tan eclécticos, con tantas inquietudes, tan preparados, no todos de ellos, pero muchos de ellos, como Escola ahora, son tipos que saben de todo, tipos que podrían, se dedicaron al básquet, pero podrían haber sido escribano, ingeniero, matemático, profesores. Son realmente personas muy cultivadas, muy preparadas, y siempre me cuentan una cosa que yo he estado en algunos momentos con Manu, pero no en cuestiones públicas. Esto de alguna manera es una infidencia, pero sirve para graficar lo que es Manu y de algunos integrantes de la generación dorada. Vos estás en un asado con él y siempre me decían esto. Viste que el argentino opina muchas veces sin saber. Eso lo saben ustedes en Chile. Entonces, si vos no sabés de algo, con Manu no opinés. Porque cuando vos te pones a decir, no, bueno, porque aquel edificio está construido de tal manera. Entonces Ginóbili no te iba a cuestionar tu conocimiento, te iba a preguntar, pero pará, ¿vos de dónde sabés? ¿De ingeniería? ¿Dónde estudiaste? O sea, te dejaba expuesto, te hablo en cuestiones públicas, en sociales, ni siquiera en momentos digamos, de periodista digamos, son personas que no solamente están preparados, sino que tienen esa tendencia que vos no opines de cosas si no sabés. Eso es algo que yo trato de llevar a la práctica. Uno a veces está tentado de opinar de cosas que a veces sabe un poco. Yo trato de opinar solamente de lo que sé bastante, que no son muchas cosas. Por eso estoy hablando tanto de básquet, porque creo que la experiencia me lo ha permitido, pero seguramente no hablaría tanto, ni siquiera 3 palabras, si me preguntara de ingeniería. Vale. Mira, José te pregunta, Julián, Argentina llegó a tener 12 jugadores en la NBA en el tiempo de la generación dorada, o en este momento no hay ninguno. ¿Crees que sea problema de recambio, de menor talento, o que no se aprovechó tanto el éxito para impulsar nuevas generaciones del mismo nivel? No, yo creo que es un poco del contexto. O sea, Argentina, como yo explicaba hoy, tuvo una serie de años que no tuvo jugadores en Europa, que es lo que te catapulta básicamente a la NBA, ¿no? Pero yo creo que hoy Argentina tiene 4 o 5 jugadores que podían jugar en la NBA. Después discutimos en qué rol, cuántos minutos y de qué manera. Campazzo es un jugador que podría ser para mí base titular en la NBA. Estamos muy cerca de que Leandro Bolmaro sea elegido en primera ronda en el próximo draft. Gabriel Deck podría ser un jugador de rol importante en la NBA. Luca Vildosa podría tener sus minutos en un equipo NBA con su adaptación. A veces es una cuestión, yo creo que los momentos que Argentina tuvo muchos jugadores en la NBA tuvo que ver con el gran éxito colectivo de Argentina, que le permitió a los equipos NBA ver que era impactante y querían tener esos jugadores, y también esos jugadores, salvo excepciones, llegaron ya con una edad importante. De hecho, el ejemplo de Prigioni, Ginóbili incluso llegó en el año 2002 cuando tenía 24, 25 años. El resto llegó con más edad. Y después de los logros argentinos, no me sorprendería que a partir de ahora, a partir de la temporada pasada, después de su campeonato mundial y después de lo que están haciendo Campazzo, Deck, Vildosa, etcétera, en Europa, tengamos
mucho más de los argentinos que tenemos hoy. Hoy está solamente Prigioni como asistente, pero yo creo que Argentina está preparada para tener varios jugadores argentinos en la NBA y que también tranquilamente podría tener algún entrenador como asistente en la NBA. Bueno, fíjate, si tenemos una pregunta bien especial, alguien del panel se le va a hacer familiar. Luis Díaz Gavilán le hace el hijo de Danilo, pregunta, ¿en qué cambia la formación como jugadores de los de la nueva camada como Bolmaro o Odek comparado a los de la generación dorada? ¿En qué cambia? La formación como jugadores de esta nueva camada, o sea, nombra a No, Bolmaro o Odek, comparado no, con los de la generación dorada. no, la formación en sí nada. Lo que pasa es que hoy el deportista tiene otra formación desde el punto de vista de las herramientas que tiene. O sea, las herramientas en su dieta, en su entrenamiento, en la tecnología. Digamos, los jugadores se forman básicamente de la misma manera, pero tal vez con otras herramientas. O sea, hoy lo vemos a Bolmaro. Bolmaro tiene un físico, una versatilidad y un juego que son parecidos, por ejemplo, a Manu o a Delfino, salvando las distancias. Puede ser un mix de los dos, pero a una edad que en ese momento Ginóbili no tenía ese nivel. O sea, Ginóbili, si bien fue una explosión tardía, realmente hoy Bolmaro lo vemos con un nivel de juego jugando algunos minutos en el Barcelona cuando Ginóbili esa edad estaba jugando en la Liga Nacional. Yo creo que hay una precocidad mayor. Lo que pasa es que, bueno, a la larga la precocidad es una cosa, vos sos muy bueno en una edad, hay que ver si lo podés sostener, hay que ver si vos podés sostener su potencial. Ginóbili se creía que tenía un techo y ese techo le metió una piña y la terminó elevando 20 escalones para arriba. O sea, Ginóbili se creía de chico que iba a ser un buen jugador de Liga Nacional y dejó un legado enorme para el deporte mundial. O sea, estamos hablando de uno de los tal vez 50, 60 mejores jugadores de la historia de la NBA. Entonces, bueno, Bolmaro, si bien es parecido a Manu, la va a tener difícil para ser como Manu. Claro. Mira, José, te dejo otra pregunta que dice, Julián, ¿por qué el periodismo argentino le da tanto, o sea, le da todo el mérito a Magnano y a Lobeja Hernández, siendo que muchos de los propios jugadores han dicho públicamente que el gran formador de esta generación, en lo técnico y sobre todo en lo físico, fue Guillermo Vecchio? No, o sea, si vos me tenés que decir a mí, el gran formador de esta generación dorada fue Rubén Magnano. O sea, si vos me querés preguntar a mí una cosa muy polémica, qué porcentajes le podemos dar, que sería, no voy a decir porque es un papelón, pero yo creo que Magnano es el que tomó al equipo en el momento clave y lo llevó a un lugar. No es que lo formó. Cada uno de estos jugadores se formó en sus clubes de una manera muy particular, de una manera muy personal, con aporte de diferentes entrenadores. Vecchio fue determinante en algo que fue tomarlo, exigirlos al máximo cuando eran adolescentes, un poquito más. Hay concentraciones, como hay un en Jujuy impresionante, de una exigencia enorme en lo físico y en lo mental. Los preparó, los convenció, les hizo entender que ellos podían estar para cosas grandes. Después viene Julio Lamas, que empieza a ponerlos a todos ellos en una selección mayor cuando eran muy chicos. Después los agarra Magnano, y Magnano no solamente que los pone en la elite, sino que los confronta a niveles importantes. De hecho, muchos de los jugadores se cansan, entre comillas, de Magnano y de alguna manera Magnano se termina yendo en parte por ese desgaste con él. Los confronta y los lleva a un nivel de elite. Y después el Oveja Hernández agarra un fierro caliente a la salida de Magnano y mantiene a estas generaciones como que siguieron con otro estilo opuesto al de Magnano, mucho más jugadorista de alguna manera, mucho más cercano al jugador, lo lleva, lo mantiene en la elite y después saca a esta nueva camada o lleva a esta nueva camada a un subcampeonato mundial. Todos ellos, los 4 entrenadores, tenemos que también mencionar a Nagnudel, a todos los entrenadores que ellos tuvieron. Acá no hay. Si yo tengo que mencionar al mayor responsable de que Argentina haya llegado a la generación dorada al lugar que llegó, es Magnano, pero no es el único. No sería tan, digamos, arriesgado decir una cosa esa porque no la pienso. Y no creo que en general el periodismo argentino solamente le dé mérito a 2. Me parece que le da el mérito a los 4 e incluso a todos los otros que yo comenté. Vale. Danilo. Julián, bueno, mencionaste a Rubén Magnano y a Sergio Hernández. ¿Cómo los definirías tú como entrenadores? ¿Cuál fue el aporte que hicieron? ¿Qué los distingue como conductores? Porque hay que conducir a grupos de esa envergadura, de ese peso.
Y mirá, para complementarte lo que dije recién, o sea, cuando Argentina sale campeón en el 2002, cuando sale subcampeón en el 2002, digo que campeón porque estoy todavía con que nos robaron, con el campeonato moral, ese 2003, ya el otro año, en el preolímpico, Argentina empieza a tener cortocircuitos internos. Que yo lo supe de alguna manera en ese momento, hoy se saben un poquito más. Yo también escribí una nota de algunas, ahí en Infobae, con muchas intimidades y muchas anécdotas de la generación dorada, donde marcan que esto no fue un camino de rosas, que hubo discusiones, problemas, peleas, porque bueno, cuando uno es subcampeón mundial a esa joven edad, tiene sus ínfulas, ¿no? Ellos tuvieron sus cortocircuitos, sus problemas, sus discusiones con Mañano. Lo que pasa es que ese grupo era tan ambicioso y tenía tanta determinación que también de alguna manera se autorregulaba, y Mañano tuvo una personalidad tan fuerte. Yo en esa anécdota cuento una anécdota que es, en un momento en el 2003, Argentina pierde un partido durísimo que no tenía que perder con Venezuela o con México, no me acuerdo, me parece con México o Venezuela, no sé con cuál de los dos, perdió con los dos. Y al otro día, Mañano quiere entrenar a la mañana y los jugadores que le quieren como hacer un boicot y le dicen al jefe de equipo, decirle a Mañano que no queremos entrenar, que estamos cansados. Y el jefe de equipo va y se los dice, y Mañana lo mira el jefe de equipo y le dice, decirle a los chicos que yo me subo al micro. Si el que en 5 minutos no está arriba del micro, yo cierro la puerta, me voy a entrenar y ese jugador no juega el próximo partido. Que un equipo como esa generación dorada, ya con Ginóbili y jugadores importantes, te plantee eso, y vos te mantengas firme como se mantuvo Mañano, hablan de una personalidad, de una exigencia, de una convicción muy grande. Eso es lo que hizo Mañano. Llevarlos a lo máximo, confrontarlos cuando hubo que confrontarlos, dirigirlos cuando hubo que dirigirlos, exigirlos cuando tuvo que exigirlos, porque Mañano sabía que para mantenerse en la élite y ser campeón olímpico, que es ir a lo máximo de lo máximo, había que llevarlos a un límite mental y a un límite físico. A ese límite lo llevó Mañano, y ese es el gran mérito de Mañano. Diferente fue el Oveja, que llegó en otro momento, donde los jugadores eran, cuando el Oveja asumió, los jugadores eran 10 veces más importantes que el Oveja. El Oveja ganaba 2 mangos en Argentina, y Ginóbili y compañía ganaban millones. Y eran estrellas. Entonces, Oveja tuvo que apelar a su convencimiento, a su discurso, a su seducción. Es un entrenador mucho más jugadorista, mucho más cercano, no un amigo, pero sí un entrenador muy cautivante, con un gran discurso, con mucha creatividad para dirigir. ¿Se apoyó en los jugadores? Sí. No llegó diciendo, no, si no hacen esto, como hacía Mañano. Los escucho, los entiendo, sé que tenemos que aflojar las riendas porque estaban muy tirantes con Mañano. Bueno, para resumírtelo, fueron 2 conducciones absolutamente diferentes, los dos en diferentes momentos. En un momento se necesitaba Mañano y en otro momento se necesitaba Hernández. Ok, tengo otra más de que dice Julián. Aparentemente Campazzo ha tenido ofertas eventuales para ir a la NBA, igual que pero ambos han optado por seguir en Europa. ¿Cuál es tu análisis de por qué no han querido dar el salto a Estados Unidos? En el caso de Campazzo, él firmó un contrato gigantesco para ser uno de los 2 o 3 jugadores mejores pagos del equipo. Vive en Madrid, juega en el mejor equipo de Europa, gana todo lo que tiene que ganar, gana muchos millones, está muy cómodo, está en un enorme salto de calidad, y lo último y lo más importante es que su cláusula de rescisión es de $6 millones. Hasta ahora no vino un equipo NBA que le ofrezca el contrato y el proyecto deportivo que Campazzo merece. Resumiéndote, debería sentarse un general manager y un técnico de la NBA y decirle, mira Campazzo, yo creo que vos sos un jugador para jugar 20 minutos, te vamos a ofrecer un contrato de $20 millones por 3 años y quiero que vengas acá. Eso es lo que le tiene que decir a Campazzo, para que Campazzo diga, no. Después, obviamente, Campazzo tiene que llegar a la NBA y demostrarlo, pero tiene que escuchar de un general manager y de un entrenador, no, queremos que venga y juegues un poquito, que pelees el lugar entre segundo y tercer base. Bueno, tenemos 8 millones por 3 años. 8 millones por 3 años, yo tengo que pagar 6 de la cláusula. Yo no me puedo, Campazzo necesita que la NBA lo valore y que entienda que él es el mejor base de Europa. A algunos equipos de NBA les cuesta, después hay una cuestión salarial, de tope salarial, de prioridades en los equipos de NBA. Tampoco es sencillo que un equipo de NBA venga y ponga 20, 22 millones en Campazzo, porque ya tiene su plantel armado y no es sencillo, pero es lo que necesita Campazzo. El salto de calidad, Campazzo ya está decidido de darlo y yo creo que lo va a dar más
más temprano que tarde, pero necesita que venga un equipo y que realmente le ponga sobre la mesa un proyecto deportivo y sobre todo una oferta económica que le permita a Campazzo irse del Real Madrid. Ok. Y en el caso de Dec, ¿misma historia? El caso de Dec es diferente, porque el caso de Dec, si bien es un jugador que su importancia va mucho más allá de lo que creemos y de lo que dicen sus números, jugador que tranquilamente podría ser séptimo hombre buenísimo en cualquier equipo de NBA, pero el problema, entre comillas, de Dec es que Dec no, tal vez no sé si tiene la ambición de Campazzo. O sea, Dec es del interior, es de Santiago del Estero, le dicen chango, es un tipo que vive una vida diferente, tal vez con menos ambiciones y sin tantas necesidades, ni económicas ni deportivas. Dec entra a la cancha y juega, no tiene problema, sea en Minnesota, en Madrid, en Santiago del Estero o en San Lorenzo. Pero es otra cosa. Y si bien su cláusula hoy de rescisión es mucho menor, y sé que hay intereses de la NBA, lo hubo, estuvo a punto de ser elegido en el draft, yo creo que tranquilamente se puede dar, o antes que Campazzo o después. Yo creo que también es cuestión de tiempo que llegue a la NBA, pero son diferentes. Hoy Campazzo es una superestrella de Europa, de que es una figura de Europa, diferentes estatus, diferentes salarios y seguramente diferentes intereses. Yo sé, he hablado con scouts y con reclutadores de equipos NBA, sé el interés que hay por Campazzo, sé el interés que hay por Dec, sé el interés que hay por otros jugadores como Vildosa y como Bolmaro. Por eso digo que creo que más temprano que tarde esos jugadores van a llegar a la NBA. Vale. Mira, Jaime Vargas te pregunta, ¿por qué Farabello desapareció de las nóminas y nunca más volvió a ser llamado? Bueno, Farabello es uno de los tantos, claro, Farabello surgió como una joya, ¿no? Una de las tantas joyas de una categoría que es la 2000, que es brillante en Argentina, ¿no? Está Bolmaro, Cafaro, realmente una de las generaciones más talentosas de Argentina de los últimos 20 años. Pero una cosa es ser talentosa y otra cosa es ser confirmación, y en ese proceso está Farabello. Hoy tenemos que tener paciencia con los chicos, porque no todos los chicos son estrellas a los 20 años, o confirmaciones de revelaciones tan jóvenes. Hay que tener paciencia. Yo creo que hay jugadores que hacen su periodo de maduración, de adaptación, su clic más tarde que otros. No en lo físico, sino en lo madurativo, en lo mental. Y Farabello es uno de ellos. Es un creativo, es un talentoso, un chico que tal vez está fuera del radar mediático, pero yo creo que todos seguimos considerando a Farabello como un talento de presente, pero sobre todo de futuro. No creo que haya salido del radar de nadie, solo que, bueno, hay otros jugadores como Bolmaro que lo han eclipsado. Vale, vale. Hay una más. Julio, ¿cuál crees que sea el real nivel de la cobertura periodística del torneo nacional argentino, de baloncesto, obviamente, comparado con el del fútbol, el tenis, el rugby o el hockey femenino? Pobre, muy pobre. Yo creo que en Argentina se ha dado una tendencia muy grande, asquerosamente grande, con el fútbol, ¿no? O sea, hace 5, 6, 7 años el básquet, el tenis, el vóley, el rugby tenían su lugar en los medios. Más pequeño, lógicamente, un 80-20. Hoy el fútbol se ha comido el 95% de las métricas, sobre todo de la televisión, con el rating minuto a minuto. O sea, yo tengo productores amigos que me dicen que está hablando el cronista de River o de Boca y ya no tiene nada que decir y le dicen, alargalo, seguí diciendo algo que tengas porque es lo que mide. Lo que tengan que decir de River y Boca es lo único que mide. Y te diría, no solamente el fútbol, es River y Boca y el resto muy poco. Messi y pará de contar. O sea, River, Boca y Messi se comen el 80-90% de todo. Después un poquito el fútbol y después momentos. Obviamente cuando vos tenés un seleccionado como el básquet, cuando llega el momento de la selección de básquet, tenés una cobertura importante. Cuando juega Campazzo es un jugador que trasciende la pantalla, que trasciende el básquet, que trasciende el deporte. Yo cada vez que hago un posteo de Campazzo, o le pasa a cualquier medio, cada vez que habla de Campazzo explota todo. Y la realidad es esa, que hay que aprovechar. Yo creo que hay un trabajo para hacer de difusión más fuerte. Lo que pasa es que también los recursos económicos se los lleva el fútbol, y para vos difundir y tener profesionales laburando en el básquet, como es mi caso, que por ejemplo yo no solamente soy periodista de básquet, sino que me dedico a la difusión con una agencia de difusión que tengo, que es de mi propiedad, hay que tener gente trabajando, y gente trabajando es dinero.
Y a veces las federaciones o las ligas no tienen ese dinero. O sea, sobre todo las menores, ¿no? Y realmente es difícil entrar en los medios con los otros deportes. Tenés que hacer un trabajo a mediano o largo plazo que se puede hacer, pero requiere de dinero, requiere de tiempo, requiere de un plan de difusión. No es fácil, se desperdició un gran momento que fue la generación dorada, y estamos todavía a tiempo, pero bueno, en general la difusión que tiene el básquet argentino, salvo excepciones, es escasa. Okay. Esta es la última que vamos a leer por acá, antes de cerrar el conversatorio. Creo que podríamos seguir por mucho rato más. Pablo Ares pregunta, la Liga Argentina se hizo muy fuerte. ¿De dónde, desde tu perspectiva, dónde crees que los medios puedan aportar y los entrenadores puedan aportar para que una liga, por ejemplo, caso chileno, sea más atractiva y potente? Bueno, yo creo que lo primero es el nivel de juego, ¿no? O sea, es importante el nivel de juego, pero hay que empezar a entender que esto creo que ha sido Pepe Sánchez con su idea, cuando volvió de Europa, un precursor, de empezar a copiar las cosas que se pueden copiar de la NBA, que no son todas, pero que básicamente el entretenimiento, que hay muy pocos equipos que lo han entendido. O sea, uno va a un partido de NBA y va a ver el partido, sí, pero en realidad va a un show, va a un entretenimiento. Ves las porristas, ves lo que sería el barra brava electrónico, que es el que te dice defense, defense, o te dice qué hacer, qué no hacer. O sea, vas, te tomás una cerveza, comés. Acá no se puede tomar alcohol en el estadio por los problemas. Digamos, en Latinoamérica, en Argentina, se cargan un montón de karmas, conservadurismo, dirigentes obsoletos, una serie de cosas que conspiran, ¿no? O sea, un modelo arcaico de forma de entender el deporte. Me parece que son pocos los que lo han entendido, y cuando lo han entendido y lo han potenciado, ha pasado todo esto, esta ola del fútbol que ha tapado todo. Que tiene que ver, que recién creo que vi una pregunta ahí al pasar que decía, ¿por qué el fútbol tiene tanta importancia si hace tanto que no gana nada? Porque el fútbol es el deporte número 1 del mundo. O sea, no se puede discutir, no podemos a ponernos... Yo no me puedo, como periodista de básquet, entre comillas, ponerme a discutir, ¿cómo puede ser que el fútbol tenga tanta popularidad? Porque yo soy fanático del fútbol también, y me encanta el fútbol. Yo no me puedo poner en ese lugar. Si el fútbol le fuera bien, directamente todo el resto de los deportes, hoy estaríamos haciendo un programa en FM, La Quiaca. Tenemos la suerte de que no le va bien y nos dejan algo para el resto. Yo creo que el fútbol, yo voy a la cancha, sé de fútbol, o sea, mueve un nivel de pasión que a veces es perjudicial, muchas veces es perjudicial, porque hay muertes, locuras, o sea, tantas cosas aborrecibles, pero es lo que genera el fútbol y no lo genera muchas veces otros deportes. Voy a los ratings, o sea, a veces el hincha de básquet se queja y dice, ¿cómo puede ser que no haya un programa de básquet en la TV abierta? Y te muestro los ratings de Teis Sport, mide 1 punto el básquet. No existe, o sea, no lo ve la gente. Entonces, hay que ser realistas, no podemos ponernos en el lugar del básquet y a llorar y a decir, ¿por qué pasa esto con el básquet? Pasa porque el fútbol es así. El básquet tiene tradición, sí, es importante, sí, sobre todo en el interior del país. Pero el fútbol es algo apabullante. Yo creo que, igualmente también puedo decir que creo que la gente quiere leer otras cosas y que los medios deberían apostar más. A mí me pasó ahora con Infobae, que por suerte es hoy el medio más importante del país a nivel lectura y a nivel clics y notas. En el caso mío, ha apostado, por ejemplo, a columnas que yo trato de hacer, que me llevan bastante tiempo, que son bastante largas. Otros medios me han dicho que no, porque son muy largas, porque la gente no lee. Bueno, en el caso de Infobae hay una apuesta hacia el básquet, hay una apuesta de tener un contenido diferente en el básquet. No es lo habitual, pero yo creo que la gente quiere leer. Y de hecho, hay ejemplos, porque me han dicho la gente de Infobae cuántas lecturas tiene. La gente quiere leer buenas historias de básquet. Entonces, no es que el básquet no interese. ¿Se necesita más lugar? Sí. Pero también hay que comprender que el fútbol muchas veces se lo lleva todo puesto. Bueno, Julián, te queremos agradecer haber estado con nosotros, habernos acompañado. Nosotros estamos en el marco de esta serie de charlas, de conversatorios, junto a la Universidad Finisterre, nosotros como Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, y esperamos en septiembre ya poder iniciar el diplomado que iba a comenzar en abril, pero el coronavirus no quiso. Así que bueno, te queremos agradecer, Julián. Ha sido una charla muy potente, muy buena para nosotros como periodistas, por la manera de enfocar la actividad,
cómo instalarse en el plano profesional frente al éxito, que es difícil llevarlo desde la crítica, y también yo creo que para toda la familia del básquetbol que está presente, también la visión de alguien que tuvo la oportunidad de recorrer un proceso histórico extraordinario para el baloncesto y para el deporte latinoamericano, y finalmente concuerdo contigo, nunca vi un robo como el de Indianápolis. Bueno, la verdad les agradezco mucho el tiempo, el interés y el llamado, lógicamente, para charlar de temas que a mí me apasionan. Como cosa final, no me voy a poner en un lugar de aconsejar, pero si nos están viendo gente que le gusta el periodismo, que le interesa lo que hacemos, mi consejo, porque ahora tengo la suerte de estar dando algunas clases en la materia de básquet ahí, en lo que ustedes han emprendido también, ¿no? En tratar de enseñar nuestra profesión a muchos chicos, es que dos cosas, que lo hagan con mucha pasión. Yo sé que no es fácil conseguir trabajo hoy, el mercado se ha achicado mucho y es difícil, eso frustra un poco, pero dos cosas, primero que lo hagan con pasión y que se preparen, sin importar si van a conseguir trabajo o no, o sea, que lo hagan con pasión cada día y que se preparen, que se cultiven y que realmente busquen ser mejores. Después, yo siempre creo que para el que es pasional y le gusta y se prepara, hay lugar. Ese sería mi consejo, por lo menos el que a mí me sirvió, y porque veo, ¿no? que por ahí los chicos hoy en día quieren llegar fácil, o que estudian lo justo y necesario, o hacen lo que solamente se les pide. Yo creo que el periodismo no es como el médico, que tiene que tener acá atrás un título que la avala. Uno es médico, tiene un título que la avala, y alguien enfermo va a entrar a su consultorio. Si nosotros no somos muy buenos y no nos preparamos, nadie nos va a venir a buscar, y va a pasar que sí, exfutbolista, exjugadores de básquet, que no estoy en contra de eso, ¿no? Termine sacándonos lugar, porque obviamente saben mucho, pero porque nosotros no hemos quedado y no nos hemos preparado lo suficiente. Muchas gracias, Julián. Bueno, Muchas muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a Julián por su tiempo y por sus valiosas reflexiones, a don Sergio Gilbert, a Pablo Vargas Sec, a don Danilo Díaz. La semana que viene, bueno, hace segundos se confirmó, vamos ya a tener un invitado pues, bastante potente, tan potente como Julián, para conversar sobre periodismo deportivo. No sé, Danilo, si ya podemos ir avisándolo. Va a estar con nosotros un chileno que se fue a Estados Unidos con la beca de 1973, Luis Omar Tapia, que Vamos estuvo a tener en ESPN, ahora está en Univisión, así que va a estar con nosotros Luis Omar Tapia, así que están todos invitados la próxima semana a esta misma hora. Vale, bueno, entonces quedamos así. Muchas gracias. Esta conversación va a quedar en el canal de YouTube de la Universidad Finisterre. Nosotros lo vamos a estar compartiendo de todas maneras en nuestras redes sociales, CP de Chile, en todo, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Agradecemos de nuevo a Julián por su valioso tiempo, y nada, quedamos entonces pendientes de volvernos a conectar el sexto conversatorio ya la semana próxima. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en el gimnasio después. Y seguramente en el gimnasio nos volveremos a ver. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao.